Me llamo Sara Roldán, tengo 28 años y nací en un pequeño pueblo cerca de Sevilla. Hace 5 años me casé con Alejandro, un hombre bueno, tranquilo, de esos que no levantan la voz ni siquiera cuando la vida se les complica. Vivimos en una casa familiar, típica andaluza, con patios llenos de macetas y el eco de las conversaciones que se mezclan entre las paredes finas. Al principio pensé que sería bonito vivir cerca de su familia, sus padres, su hermano Javier y su esposa Lucía. Pero con el tiempo entendí que las casas compartidas guardan secretos, silencios incómodos, y miradas que pesan más que las palabras. Yo siempre he sido una mujer que cuida los detalles. Me gusta vestirme con gusto aunque sea para estar en casa, vestidos ligeros, pendientes dorados, perfumes suaves de jazmín. No lo hago por vanidad, sino porque me hace sentir viva. Lucía, en cambio, era todo lo contrario, práctica, sencilla, sin tiempo ni ganas para pensar en sí misma. Una noche, mientras me peinaba frente al espejo del dormitorio, escuché cómo Javier discutía con su mujer. Su voz grave, cortante, resonaba por el pasillo. No entendía bien las palabras, pero sí el tono. Desde ese día, algo cambió. Empecé a notar cómo su mirada se detenía en mí más de lo debido. Al principio creí que era imaginación mía, pero con el tiempo dejé de estar tan segura. Mi marido Alejandro trabajaba largas horas en una empresa de construcción, y apenas coincidíamos en las comidas. Cuando llegaba, cansado y cubierto de polvo, me sonreía, me besaba la frente y se dormía en el sofá. Yo lo comprendía, pero había noches en que el silencio se hacía insoportable. Javier, en cambio, siempre encontraba tiempo para hablar. Coincidíamos en el patio, en la azotea, o al colgar la ropa. Su manera de mirarme era distinta, más directa, más segura. Una tarde, mientras el sol teñía de naranja las tejas, me dijo con media sonrisa: «Sara, ¿no te cansas de ser tan perfecta todo el tiempo?» Me reí, un poco nerviosa. No lo sé, quizás es mi forma de no pensar demasiado. Él se acercó un paso más. No me tocó, pero su presencia bastó para que me temblaran las manos. A veces, susurró, no pensar es justo lo que más necesitamos. Me giré hacia la ventana, buscando aire. En ese instante escuchamos la voz de Lucía llamándolo desde abajo. Él sonrió con una calma casi burlona, bajó las escaleras y me dejó sola, con un corazón que latía demasiado rápido. Esa noche, cuando Alejandro volvió del trabajo, intenté hablar con él, contarle que algo me inquietaba. Pero se limitó a decir: «Tranquila, Sara. Todo va bien». No sabía entonces que esa sería nuestra última noche tranquila. Una semana después, Alejandro recibió una oferta para trabajar en DOA durante 2 años. Javier fue el primero en animarlo a aceptar. Yo sentí que algo no encajaba, pero Alejandro insistió. «Es una oportunidad que no puedo perder». Y así, una mañana luminosa de junio, se fue. Me quedé sola en la casa Roldán, rodeada de voces ajenas y de una presencia que, poco a poco, empezaría a ocupar demasiado espacio en mis pensamientos. Los días después de la partida de Alejandro fueron largos, silenciosos. El eco de sus pasos aún parecía resonar en los pasillos, pero lo que de verdad llenaba el aire era la voz de Javier, que se volvía cada vez más cercana, más constante. Al principio venía con pretextos sencillos: preguntar si necesitaba algo, si la caldera funcionaba, si no me sentía sola. Pero poco a poco aquellas visitas se volvieron rutina. Al caer la tarde escuchaba sus pasos en la escalera y su golpe suave en la puerta. Yo intentaba mantener la distancia, sonreír con cortesía. Pero el corazón no entiende de normas. Había algo en su tono, en la forma en que pronunciaba mi nombre, que me desarmaba por dentro. Una noche la luz se fue en toda la casa. Las sombras cubrieron el patio y solo la luna entraba por la ventana. Javier subió con una linterna en la mano y una botella de vino. «Para hacer la espera más corta», dijo sonriendo. Me reí, nerviosa. Llevaba un vestido ligero, de algodón blanco,
y una trenza suelta que caía sobre mi hombro. Me senté frente a él en la mesa de la cocina. La luz tenue del móvil hacía que sus ojos parecieran más oscuros. Más profundos. Hablamos de todo y de nada, del trabajo, de sus recuerdos de juventud, de cómo a veces la rutina ahoga a las personas sin que se den cuenta. Yo notaba su mirada recorriéndome en silencio. Sara, dijo de repente, ¿alguna vez has sentido que la vida te queda pequeña? Esa frase me atravesó como un suspiro. Porque sí, lo sentía. Desde hacía tiempo. A veces respondí. A veces pienso que mi vida no me pertenece del todo. Hubo un silencio. Él se levantó, fue hacia la ventana y miró la noche. A veces, dijo sin girarse, solo necesitamos que alguien nos recuerde quiénes somos en realidad. La luz volvió y con ella la realidad. Javier sonrió, se despidió con un gesto tranquilo, pero al cerrar la puerta supe que algo había cambiado para siempre. Desde aquella noche comencé a escucharlo más. Su voz al hablar con su mujer, su risa, incluso el sonido de sus pasos. Cada detalle se volvía una especie de obsesión. Y aunque me repetía una y otra vez que debía mantenerme firme, la soledad empezaba a pesar más que la prudencia. Una tarde de lluvia, mientras colgaba la ropa en la terraza común, Javier salió también. La lluvia fina empapaba el aire, y entre las gotas, su voz sonó suave, casi un susurro. Sara, no deberías estar sola tanto tiempo. Me giré sorprendida por la cercanía. Estaba tan cerca que podía oler su perfume, una mezcla de madera y mar. No estoy sola, mentí. Sí lo estás, contestó sin dudar. Nos quedamos callados unos segundos. La lluvia golpeaba el hierro de la barandilla. Sentí que el tiempo se detenía. Entonces sonrió y dijo: No tengas miedo de sentir. No todo lo que se siente es pecado. No supe qué responder. Esa noche no dormí. Pensé en sus palabras, en su mirada, en cómo el vacío dentro de mí se llenaba cada vez que lo escuchaba. Y así empezó la confusión más peligrosa de mi vida, la de no saber si lo que me atraía era él, o la sensación de volver a sentir algo después de tanto silencio. El verano avanzaba lento, casi pegajoso. El calor hacía que las paredes de la casa Roldán respiraran, y el aire olía a jazmín y secretos. Desde la partida de Alejandro mi vida se había vuelto una rutina que mezclaba el deber y la culpa. Cada mañana me levantaba temprano, preparaba café y me repetía que todo estaba bajo control. Pero al mirar por la ventana, siempre encontraba los ojos de Javier al otro lado del patio. A veces saludaba, a veces solo sonreía con esa calma que me confundía más que cualquier palabra. Lucía, su esposa, había dejado de interesarse por todo. Se encerraba en su mundo, ajena a lo que pasaba a su alrededor. Yo intentaba convencerme de que eso era bueno, de que así habría menos miradas, menos sospechas. Pero la verdad era que su indiferencia hacía más fácil olvidar los límites. Una tarde, mientras ayudaba a mi suegra a preparar gazpacho en la cocina, Javier apareció para dejar unas bolsas del mercado. Llevaba una camisa blanca, algo desabrochada por el calor, y la piel ligeramente dorada por el sol. ¿Quieres que te ayude con eso?, preguntó, señalando el cuenco que yo sostenía. No hace falta, respondí con voz baja, sin atreverme a mirarlo mucho. Pero sus manos ya estaban cerca de las mías, sujetando el cuenco conmigo. El roce fue mínimo, casi accidental, pero me dejó sin aire. En ese instante entró su madre. Javier retrocedió con naturalidad, como si nada hubiera pasado. Yo, en cambio, me sentí arder por dentro. Esa mezcla de vergüenza y deseo me persiguió todo el día. Esa noche, cuando subí a la azotea a recoger la ropa, lo encontré allí. No podía dormir, dijo apoyado en la barandilla, con una copa de vino en la mano. El cielo estaba cubierto de estrellas, y el silencio del pueblo era casi absoluto. Nos quedamos hablando mucho tiempo. De cosas pequeñas,
cada palabra parecía tener otro sentido. Sara, dijo de pronto mirándome con seriedad, si algún día necesitas hablar de verdad, ¿sabes dónde estoy? No contesté. Tenía miedo de abrir una puerta que no podría volver a cerrar. Pero las noches siguientes se repitió la escena, la azotea, el vino, el silencio compartido. Yo lo evitaba durante el día, pero al caer la noche algo me empujaba hacia ese rincón del cielo donde todo parecía posible y prohibido a la vez. Hasta que una noche de tormenta, cuando el viento golpeaba las persianas y la lluvia caía con fuerza, escuché un golpe en la puerta. Era él. Empapado con el pelo pegado a la frente. Se ha roto una ventana abajo, dijo. ¿Puedo esperar aquí hasta que amaine? Asentí, intentando parecer tranquila. Encendí una lámpara, el ambiente se volvió cálido, íntimo. Sus ojos recorrieron la habitación con curiosidad y respeto. Nos sentamos frente al fuego pequeño que encendí en el brasero. Durante unos segundos no hubo palabras, solo el sonido del viento y la respiración de los dos. Entonces me dijo algo que nunca olvidaré. No es el destino lo que nos une, Sara. Es la soledad. Y esa frase fue como una llave. Una que abrió algo dentro de mí que llevaba demasiado tiempo cerrado. Después de aquella noche de tormenta, algo en mí cambió. No pasó nada que pudiera contarse con palabras, pero la tensión que flotaba en el aire era suficiente para hacer que todo pareciera distinto. El silencio, las miradas, los gestos, todo tenía un peso nuevo, peligroso, casi eléctrico. Los días siguientes me esforzaba por evitarlo. Bajaba al patio cuando sabía que no estaba, salía al mercado temprano, cerraba las ventanas por miedo a que el aire trajera su voz. Pero en una casa como aquella, las coincidencias eran inevitables. Una tarde de domingo, la familia entera se reunió en el patio para comer. Mi suegra había preparado paella, y el sol caía dorado sobre las paredes encaladas. Yo llevaba un vestido azul cielo y un collar de perlas pequeñas, regalo de Alejandro antes de marcharse. Sentía las miradas de todos, pero solo una me quemaba. La de Javier. Su esposa, Lucía, sonreía sin sospechar nada. Era amable conmigo, siempre dispuesta a ayudar. Y esa bondad me hacía sentir peor, más culpable, más atrapada. Cuando todos terminaron de comer, me ofrecí a recoger los platos. Javier se levantó también. «Te ayudo», dijo con voz tranquila. En la cocina, el silencio se volvió tan denso que casi podía cortarse con un cuchillo. Mientras lavaba los platos, él se acercó demasiado. Su brazo rozó el mío. Un contacto leve, pero que me recorrió como un relámpago. «No deberías mirar así», dijo en voz baja. «¿Así cómo?», pregunté aunque sabía perfectamente a qué se refería. «Como si tuvieras miedo, y ganas al mismo tiempo». Me giré. Estaba tan cerca que podía ver el reflejo de mis propios ojos en los suyos. Por un instante el mundo dejó de existir, solo el sonido del agua, la respiración entrecortada, el pulso acelerado. Y entonces se escuchó la voz de su madre desde el patio. «¿Todo bien ahí dentro?». Nos separamos de golpe. Yo dejé caer un plato que se rompió en el suelo. Javier se agachó para recoger los trozos. Cuando me miró otra vez, susurró apenas audible. «Esto no debería estar pasando». Esa noche no pude dormir. Sentía que cada rincón de la casa guardaba un secreto, una sombra, una promesa. En mis sueños, escuchaba los pasos de Javier subiendo la escalera, pero al despertar no había nadie. O eso quería creer. Pasaron los días y la línea entre lo correcto y lo prohibido se fue desdibujando. A veces oía su voz a través de las paredes, hablando con Lucía, riendo con su hijo. Y en esos momentos me odiaba por pensar en él. Pero luego recordaba su mirada en la cocina, y el odio se convertía en deseo. Una noche, mientras el viento del sur traía el olor del mar, bajé al patio para cerrar la puerta.
Allí estaba él, apoyado en el muro esperándome con esa calma que me desarmaba. No tienes que tener miedo de mí, dijo. No lo tengo, mentí. Se acercó despacio. La luz de la luna dibujaba sombras suaves en su rostro. Entonces dime, susurró, ¿qué es lo que temes en realidad? No respondí. Porque la verdad era demasiado peligrosa. Tenía miedo de mí misma. El otoño llegó sin aviso. Las hojas secas cubrían el patio de la casa Roldán, y con ellas se acumulaban mis pensamientos, cada vez más pesados. Javier y yo hablábamos poco, casi nada, pero el silencio entre nosotros decía más que 1000 frases. Lucía notó algo. No lo decía abiertamente, pero lo vi en su forma de observarme, en las preguntas disfrazadas de cortesía. Una noche incluso subió a mi puerta con una sonrisa nerviosa. Sara, ¿estás bien? Últimamente pareces distante. Le respondí que sí, que era solo cansancio, pero dentro de mí todo temblaba. Aquel equilibrio precario estaba a punto de romperse. Días después, recibí una llamada de Alejandro. Su voz sonaba alegre, llena de planes. Sara, pronto volveré. Tengo todo preparado. Te echo tanto de menos. Las palabras me atravesaron como una cuchilla. Porque yo también lo echaba de menos, o eso quería creer. Esa misma tarde Javier me esperó en la azotea. El cielo estaba gris, cargado de lluvia. He escuchado la llamada, dijo sin rodeos. Sé que vuelve. Asentí sin poder sostenerle la mirada. Entonces, esto se acaba, añadió él. No supe qué contestar. No había nada oficial entre nosotros, pero el vacío que sentí en el pecho fue real. Quizás nunca empezó, dije con un hilo de voz. Javier dio un paso adelante, mirándome con una mezcla de tristeza y rabia contenida. No digas eso, Sara. Sabes que no es cierto. La lluvia comenzó a caer, fina, constante. Entre los relámpagos nuestras siluetas se reflejaban en las ventanas del patio. Durante unos segundos el mundo se redujo a eso, lluvia, silencio, culpa. De pronto una figura apareció detrás de nosotros. Era Lucía. Nadie supo cuánto tiempo llevaba allí, ni cuánto había escuchado. Su rostro estaba blanco e inmóvil, como si hubiera comprendido todo sin necesidad de palabras. Ahora entiendo por qué ya no me miras igual, dijo mirando a Javier, con una calma que daba miedo. El silencio fue absoluto. Yo intenté hablar, explicar, negar, pero las palabras no salían. Lucía no lloró. Simplemente dejó una caja en el suelo, una caja de madera que había traído consigo, y dijo: En esta casa, todos guardamos secretos. Pero algunos pesan demasiado. Se marchó sin mirar atrás. Dentro de la caja, más tarde encontramos un sobre. Era una carta dirigida a mí. La abrí con manos temblorosas. Sara, no soy la mujer que crees. Antes de casarme con Javier, descubrí cosas que él nunca quiso que nadie supiera. No soy su prisionera, soy su testigo. Cuídate. Y cuando Alejandro vuelva, no le ocultes la verdad. Porque él merece saber quién duerme bajo su mismo techo. La carta terminaba sin firma, solo con una fecha escrita a lápiz, 3 meses antes de su boda. Esa noche no dormí. Las palabras resonaban una y otra vez: no soy su prisionera, soy su testigo. Desde entonces, Javier no volvió a hablar del tema. Lucía desapareció unos días después, diciendo que iba a visitar a su hermana en Granada. Nunca regresó. Alejandro volvió poco después, con la ilusión de quien no imagina el incendio que dejó atrás. Yo lo recibí en la puerta con una sonrisa que me dolía en los labios. En sus ojos vi el amor de siempre, pero también la sombra de la sospecha. Porque esa carta, ahora escondida en mi habitación, era una bomba a punto de estallar. Y a veces por las noches, cuando el viento sopla entre las persianas,
Me parece escuchar la voz de Lucía susurrando desde algún lugar que no sé si pertenece a la memoria o a la culpa. Cuídate, Sara. Las sombras de esta casa aún no han dicho su última palabra.